lo lindo que tiene esto, o lo bueno que venimos repitiendo en cada uno de los encuentros, ¿no? Tanto los académicos como estos sociales, es que lo bueno que permitió la pandemia es este encuentro internacional, interdisciplinario, así que me parece que lo bueno fue que nos acercó mucho a todos por diferentes vías, no solo por Zoom, sino también a través del WhatsApp con este grupo tan lindo que se armó de cirujanos latinoamericanos, y creo que marcó un cambio en la era de nuestras comunicaciones y nuestros encuentros, ¿no? Se hace más accesible, podemos participar muchas veces el viajar le resulta difícil por diferentes circunstancias a la gente, económicas, familiares, laborales, y esto está en la palma de la mano porque nos podemos conectar a través del celular, así que me parece que son excelentes oportunidades y creo que es una bisagra en el intercambio, sobre todo entre colegas, ¿no? Me parece muy interesante. Les pido a todos que silencien sus audios. Así no tenemos mayores interferencias. David se ríe porque yo ya empiezo a retar. David, no te rías. Cuando quieran activar su micrófono pueden hacerlo con la barra espaciadora o directamente desactivando el micrófono. De todos modos están todos habilitados para poder hablar. Es solo para no tener interferencias de sonido. Hola Tamara, buenas noches. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte. Bien. Saludos a todos, David, José. Hola Edu, ¿estás bien? Hola Edu, ¿cómo andás? Todo bien, por suerte. Bueno, como ya estamos igual te digo que prefiero presencial, ¿eh? Sí, totalmente. Las relaciones sociales se dan mucho mejor desde lo presencial que desde el Zoom, ¿no? Igualmente me parece que ha presentado un desafío todo esto de la imposibilidad de hacerlo presencial, y creo que lo estamos salvando con cierta dignidad. Yo opino lo mismo que David, que es mejor presencial, obviamente, pero bueno, estamos adaptándonos a una circunstancia más que compleja. Sí, y creo que nos adaptamos bastante bien, ¿no? Venimos zafando bastante bien. Bueno, vamos a dar inicio a la presentación del libro. Número 1, agradecerle a la Sociedad Argentina de Cirugía Torácica y a su presidente, que por supuesto nos acompaña, por darnos la oportunidad de hacer esta presentación a través de la sociedad. Nos parecía que es una linda forma de compartir lo que los cirujanos torácicos pertenecientes a ella están haciendo, no solo a través de los ateneos interhospitalarios que hace la sociedad, sino a través de este tipo de publicaciones, pero realmente agradecemos el hecho de que a los autores nos hayan permitido esta presentación y poder utilizar la plataforma de la sociedad. Muchísimas gracias, José, y a toda la comisión directiva, por supuesto. Como primera medida, la idea es escuchar la palabra de los oradores. El primero que va a hablar y nos va a contar qué le pareció el libro, cuál es su opinión, es el doctor José Menéndez, es el actual presidente de la Sociedad Argentina de Cirugía Torácica, así que te escuchamos, José, muchísimas gracias. Yo le hice algunas marquitas ahí para poder hablar al libro, voy a tratar de no olvidarme de ninguna. Lo primero que tengo que decir es que realmente hay que celebrar, digamos, la presentación de un libro, siempre es bueno, porque conlleva un esfuerzo enorme, porque conlleva dedicación y dejar un montón de cosas de lado para poder hacerlo. Y para mí, el hecho más importante de publicar algo, y publicar un libro sobre todo, es compartir el conocimiento que uno tiene. Eso no tiene precio. Creo que el compartir lo que uno sabe es un mérito enorme. Primero tengo que hablar de los que escriben el libro. Realmente, digamos, no puedo agregar demasiado. ¿Qué puedo decir del doctor Hugo Esteva que no sepamos todo, de sus características como cirujano, como persona, de sus méritos, de su gran carrera, de cómo ha influido en toda
la formación de profesionales en cirugía de tórax. Y con Tamara y con Tomás no voy a ser muy objetivo, hace muchos años que compartimos diferentes comisiones directivas de la sociedad. La verdad que creo que nos estamos conociendo muy bien, hemos trabajado muy bien, son gente muy honesta, muy trabajadora y muy emprendedora, y siempre primero está el sí y después vemos cómo lo hacemos. Así que aprovecho también esta oportunidad para agradecerles y sentir bueno, que trabajar con gente como ustedes está bien, también es bastante más sencillo. El libro tiene bastantes particularidades a favor, digamos. Es un libro, a mí particularmente me parece muy interesante. La primera dedicatoria ya sorprende, porque habla de los que nos ayudaron a pensar. Fantástico, me parece que como primer razonamiento a cómo comienza un libro, me parece un comienzo inmejorable. El prólogo es magnífico, realmente, como hablábamos off the record, Nicolás Rossi, no tengo la suerte de conocerlo personalmente, pero la verdad es que habla en un tono y con un sentido y con una, ¿cómo te podré decir? Con una humanística, con una visión tan global de lo que debe ser el acto médico y la visión del paciente, que es realmente llamativo. Después se lo estaba diciendo a Tamara, puede ser porque mi castellano no sea muy bueno, pero otra cosa que me sorprendió es lo impecable de cómo está escrito. Está escrito, la verdad que no le sobra un punto, no le sobra una coma, está todo en orden, es realmente impecable. Y esto no es un tema menor, porque lo hace de muy ágil lectura al libro, lo hace realmente ameno, es como si estuviésemos charlando. Esa es la sensación que tuve a medida que íbamos pasando los capítulos. El libro me parece que es muy completo, aborda todos los temas para alguien que le interese el cáncer de pulmón, por eso creo que no es un libro nada más que para cirujanos, creo que es muy aprovechable para un neumólogo, un clínico, un oncólogo que quiera tener alguna otra visión con respecto a cómo podemos ver nosotros esta patología. Está muy actualizado, tiene, digamos, las últimas referencias de los últimos trabajos, pero a su vez, antes de abordar ese punto tan actual, lleva una reseña de la historia o cómo se llegó a ciertas cosas que hoy vemos como natural, que realmente son fantásticas. Hay una frase que me impactó, porque fue la primera frase que escuché en la primera cirugía que yo hice, mejor dicho, en la primera cirugía que yo ayudé en tórax. ¿Sale o no sale? Eso me pareció fantástico, me parece que marcó una época. Íbamos a la cirugía y ahí nos enterábamos a lo mejor si salía o no salía el tumor. Y bueno, la iconografía es impecable, la estadificación es la última estadificación, la clasificación histológica es la última clasificación histológica. Realmente me parece un libro sumamente actual. El enfoque de cómo estamos estadificando me pareció también muy interesante, porque no es, vamos a estadificar, vamos a diagnosticar, es un proceso, y lo pinta así, como un proceso, así que me parece que el ítem estadificación es fantástico. Uno va solo hacia cómo estadificar, prácticamente sin darse cuenta, haciendo lo que hay que hacer, evidentemente. Con respecto a lo actualizado de las vías de acceso, habla de todas las vías de acceso,
en muy poco espacio. Realmente es muy meritorio, es muy meritorio eso. Y hay dos puntos que me llamaron, pero muchísimo la atención. Uno es el tratamiento multidisciplinario. Realmente está muy bien enfocado. Habla de todos los aspectos que tienen que ver con el tratamiento. O sea, no es un libro escrito para cirujanos donde dice, bueno, acá tenemos que hacer tal o cual cosa y después el resto. No, el enfoque es bien multidisciplinario, habla de los tratamientos target, habla de los tratamientos con inmunoterapia, todas las opciones de resecciones quirúrgicas, en muy pocas páginas. Realmente eso también, el poder de síntesis que tiene en algunos aspectos, es también fantástico y muy llamativo. Habla también de radioterapia y demás. Y un punto que realmente me pareció que, o por lo menos no lo vi en los últimos libros que he leído, en las últimas publicaciones que he leído, que es, bueno, con respecto a casos especiales como el nódulo, los tumores con metástasis únicas y demás, hay un punto que dice la relación médico-enfermo ante el cáncer de pulmón. Realmente no vuelvo a repetir, no recuerdo una publicación o un libro que aborde ese tema. Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo en algunos puntos, eso no viene al caso, pero realmente me pareció que es un tema que siempre queda soslayado, pero nunca queda demasiado claro, y me parece que es central, cómo encarar una relación médico-paciente en un paciente y en una familia que tiene una patología tan compleja, que tiene tantas aristas y que realmente puede tener un montón de cuestiones intraoperatorias, posoperatorias, preoperatorias. Realmente me pareció un punto más que interesante. Así que, bueno, espero que no les haya espoleado mucho el libro, porque pero la verdad me pareció un libro Así que muy agradable de leer, muy agradable de leer. ¿Cómo? Es corto el libro, así que la mayoría, no importa, José. Un chiste. Realmente Muchísimas gracias por tus palabras, realmente. y siento como un honor que me hayan elegido como para empezar a comentar el libro. Muchísimas gracias, José, realmente. Muchísimas gracias por las palabras. Bueno, querría saber, el siguiente orador es el doctor Nicholas Rossi. Él es former full professor of thoracic surgery en la Universidad de Iowa. Dr. Nicholas Rossi, are you there? Nick? Hello? Hello. No, you're silent. Now can you hear? I hear you fine. Can you hear me? Yes. Good. Nice to see you. Nice to see you, Tamara. How are you? Very well, and you? I am well. I'm very happy to be here. Do you want me to make my remarks now, or what do you want me to do? Yes, please. We want to hear you. Thank you very much. It is my pleasure. Yes. Thank you, Tamara. Greetings to all my friends in Argentina. It's been a long time since I've seen you, and I've missed you very much. And greetings to all the people that are there and participating in this tonight, because I know this is a great event. It's a great privilege and a great honor for me to take part in this presentation. For me, it is the latest, and I hope not the last, in a long list of seminal interactions that I've had
in Argentina, especially with Dr. Esteva, his associates, his residents, and students. It all started back in 1980 when he first visited Iowa. And after that, we had many working back and forth visits, which were so important in my life. I learned a lot, and one was, it affected my teaching very much, because I saw in Argentina a method of teaching that came through an intimately and generously shared experience between teacher and student, which was very different from here in the United States. Here, the relationship is very regimented, authoritarian, and non-personal. But in Argentina, you were able to keep the student-teacher relationship and yet find a way of communication that I thought was very unique and which I tried to bring into my teaching. When I first met you in 2003, you were a resident, but I felt then that you were a colleague just as I do now. And I cherish that memory very much. It comes as no surprise to me that that the two of the residents then are now co-authors in this fine new book. I think that is a great contribution, and I congratulate you very much. You know, it is said of surgeons, and I think unfairly so, that they are often wrong but never in doubt. That's because we have to make some very, very hard decisions, often without much time and certainly without any help. And so complications here has always been a very difficult thing to teach. But I enjoyed meeting you and participating in the participation of that book on complications, because it opened up a new avenue of teaching for me. I learned that all judgments honestly made and well carried out despite the urgency of them, when they are trying to achieve a worthwhile goal, and even when they lead to an adverse outcome, can advance knowledge and can be an important part of teaching. And I appreciated what you taught me, and I've tried to use it all my life. And so when that's done, the results can be good. And one of the results certainly is the kind of work which you are presenting here today. And I'm very, very, very happy to be here and to acknowledge it and to congratulate you again. Thank you. Thank you, Nick. We are pleased to hear you. Thank you very much for your kind word. Ahora quería un poquito, si hay alguno, por las dudas, que haya alguno que no comprenda del todo el inglés, hacer una breve reseña de algunos puntos más importantes de lo que habló el doctor Nicolás Rossi en este momento. Él dijo que es un gran privilegio y un honor poder participar en esta presentación, que para él es la más reciente, pero espera que no sea la última, y que ha tenido a lo largo de su vida muchas interacciones fundamentales con el doctor Esteva, y esto empezó en el año 1980. Mucho tiempo de sus vidas han transcurrido en contacto y de sus vidas profesionales, y se ha creado una amistad muy grande. Tuvieron diferentes visitas de trabajo, de ida y vuelta entre Iowa y Argentina, y a través de esta experiencia él pudo obtener una gran enseñanza que se produce a través de una experiencia compartida íntima y generosamente entre profesor y alumno. Por eso él refirió que no es de extrañar que dos residentes, en este caso era yo la residente, y el doctor Núñez, que ya era médico de planta en el año 2003, cuando conocimos al doctor Nicolás Rossi, tuvimos el privilegio
de poder compartir con él y su experiencia, sus enseñanzas y su gran calidez, porque realmente es una persona muy cálida. Nos conocimos en el año 2003 en la presentación del libro sobre complicaciones de la cirugía torácica. Y bueno, y para él era, no era llamativo encontrarnos después de tantos años siendo coautores de este trabajo. Y él cita, como bien dijo Benjamin Franklin, dime y lo olvidaré, involúcrame y aprenderé, ¿no? Como base de la enseñanza, de todo tipo de enseñanza, no solo en la cirugía torácica. También refirió que los cirujanos, se dice muchas veces, aunque esto suele ser injusto, que a menudo nos equivocamos, pero nunca dudan. El arte es largo y difícil de juzgar. Todos los juicios hechos con honestidad y bien ejecutados para lograr una meta que valga la pena, incluso cuando conducen a un resultado adverso, avanzan al conocimiento cuando se recuerdan, catalogan y enseñan. El resultado entonces se valorarán obras como las que aquí se presenta hoy, este libro de cáncer de pulmón. La verdad que agradecemos muchísimo sus palabras. Es un referente, es un amigo del doctor Esteva y por carácter transitivo pudimos conocerlo nosotros y como les dije, es una gran persona y cálida y es un honor para nosotros que hoy esté compartiendo el lanzamiento del libro. Y ahora, alterando un poquitito el orden, me gustaría que el doctor Esteva haga algún comentario acerca de la amistad con Nick y sobre todo el gran cirujano y persona que es. Doctor Esteva. Sí, Tamara, yo estaba sin micrófono para no molestar. Mira, a mí me conmueve lo que dice Nick. Es de una generosidad infinita. Porque no es, lo voy a decir entre comillas, es un mentiroso. Él nos enseñó. Nosotros aprendimos de él. Yo les conté off the record que el primer día me enseñó lo que es un médico cuando pierde un enfermo, mucho después de haberlo operado, años después, como yo les conté a ustedes, que me conmovió Nick Rossi yendo a ver a su primer enfermo cardíaco pediátrico cuando muchos años después tuvo un accidente de moto y murió en el hospital de la Universidad de Iowa. Desde el primer día aprendí. Lo vi a Nick siendo alumno, si ustedes quieren, en los entrenamientos que ellos tienen de tanto en tanto para no perder el ritmo en la reanimación de los enfermos, en fin. Y después hemos tenido muchas oportunidades de hablar de todo lo humano y lo divino. He conocido muy bien a su familia, sus hijos son 3 tipos macanudos, yo conozco a 3, no conocí al cuarto, no lo conozco porque vive lejos, de manera que tengo y él ha sido generosísimo con mi hija mayor que vivió un tiempo en la ciudad de Iowa. De manera que todo lo que yo pueda decir de Nick es puro agradecimiento y ha sido así de generoso para juzgar a nuestro pequeño libro. Discúlpenme un minuto que le voy a decir algo a Nick en inglés porque otros no lo van a entender. Nick, I'm honored and moved by your words. You know how much I love you and your family. And for me, it's a privilege, really privilege. It's like an award to hear you speaking about our humble book. Thank you with all my heart. Thank you, Nick. It's my pleasure, Hugo. Thank you very much, Dr. Nick. Bueno, ahora vamos a escuchar al tercer orador, que es el doctor José Camargo. ¿El doctor Camargo se encuentra? Doctor Camargo. A mí me pareció que yo lo vi, ¿eh? Tomás, ¿cómo? Que me pareció que estaba, yo lo vi.
Doctor Camargo. Bueno, mientras esperamos a que el doctor Camargo pueda conectarse, vamos a seguir con el cuarto orador, que es el doctor Rafael Beltrán, jefe de cirugía torácica del Instituto Cancerológico de Bogotá. Doctor Rafael Beltrán, muchísimas gracias por acompañarnos, ya te lo dije previamente, pero ahora lo hago en forma pública. La verdad que es un placer poder tenerlo y acompañarnos en esta presentación, así que lo escuchamos. Muchísimas gracias. Doctor Beltrán. Buenas noches, ¿me escuchan? Ahora sí, doctor. Buenas noches. Conocí al doctor Hugo Esteban por allá en el año 2005 en Cartagena de Indias, en un congreso que hubo de la Asociación Iberoamericana del Tórax. En esa ocasión, pues, nos hicimos amigos, compartimos socialmente muchas cosas. Posteriormente, en Bogotá, en el mismo año, vino a un congreso de la Sociedad Colombiana de Cirugía de Tórax y Neumología. Y posteriormente le invité personalmente a un congreso de un simposio internacional de vía aérea que hubo en el Instituto de Cancerología. En esa ocasión nos reunimos con el doctor Atul Mehta, Vicente Forte, que en paz descanse, Melvin Goldberg, Homasan, entre otros. Fue un fin de semana interesantísimo y de mucho aprendizaje. Noté entonces, para referencia de lo que es este libro, la intención que tenía siempre el doctor Hugo Esteban, porque también lo invitamos a las sesiones del Instituto de Cancerología, Ateneo y juntas multiquirúrgicas, lo cual gentilmente nos acompañó y nos colaboró. La tendencia hacia hacer endoscopia y hacer procedimientos invasivos por parte del mismo cirujano. Algo que todavía no era muy común en nuestro medio, aquí en Bogotá y en Colombia. Y era un buen orador, explicaba muy bien y le conocíamos sentencias muy importantes. Una que me marcó desde entonces, aquella que decía, la neumonectomía es una segunda enfermedad. Estábamos presentando algún caso quizás de una obstrucción de un bronquio, en donde él, de manera muy bien dirigida, se hacía énfasis en la permeabilización de una vía aérea para evitar una neumonectomía en un paciente joven. Y bueno, desde entonces el doctor Hugo Esteban para mí, además de ser un gran cirujano, es un referente en la evaluación endoscópica de la vía aérea. ¿Por qué escribir un libro? Yo pienso que la razón es la voluntad de compartir ideas consistentes que tengan una reflexión personal. En el mapa mental, pienso, de los autores, en este caso está la enseñanza. El libro, escrito por varios médicos del Hospital de Clínicas José de San Martín de la Universidad de Buenos Aires, tiene particularmente la dedicatoria que también resaltó el doctor anteriormente, a todos los que me ayudaron a pensar. Y yo creo que todos ellos serían los pacientes, los familiares, los estudiantes de pre y posgrado. La endoscopia respiratoria se resalta de manera importante en este libro y se hace un recorrido histórico, sobre todo en los autores del Cono Sur. Hay citas muy importantes que vale la pena tener en cuenta. Quien lea el libro tomará nota de todas ellas. Algo particularmente importante que me llamó la atención cuando comienzan a hablar de la estadificación quirúrgica. Y hablan, abro comillas, hasta los años 70, la estadificación, que no se conocía por su nombre, se basaba en datos clínicos, radiológicos y endoscópicos. Y me hizo recordar aquella cita importante que tiene nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, en 100 años de soledad, cuando decía, el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo.
Estas palabras, pues, en cuanto a la estadificación, no son más sino de una persona que ha experimentado todo el desarrollo del proceso de la cirugía de tórax y particularmente de la estadificación quirúrgica. El resto del libro, pues, resalta de manera importante y merecidamente intervenciones y publicaciones de autores suramericanos y del Cono Sur. Aprecio el libro de una manera importante por su prosa, por su fácil lectura, porque lo comprendemos rápidamente, porque se lee de un solo tiro, porque además está escrito para que el estudiante, el residente, cualquiera pueda entender y tomar de ello lo que requiera. Hasta el más docto de los especialistas puede tener unos tips y recomendaciones importantes de este libro. La relación médico-paciente, que ha sido resaltada anteriormente, en mi opinión personal, soy de los que creo que los consultorios, los quirófanos, las salas de hospitalización y todos aquellos sitios en donde se encuentran enfermos y médicos, sucede un acto de respeto, de compasión, de caridad. Y esto demuestra que el médico no está devastado espiritualmente, como creen algunos. Finalmente, las comparaciones históricas son la base para medir los éxitos y valorar las necesidades presentes y futuras, algo que se advierte plenamente en este libro. Debo reconocer que todo el pasado de la profesión médica, en particular la quirúrgica, como un movimiento grande y constructivo. Tiene gran significado en el presente y el futuro. Reconocer lo que el hombre ha logrado nos lleva a entender que, abro comillas, cuanto más lejos se pueda mirar atrás, más capaces seremos de ver hacia adelante. Muchas gracias, felicitaciones. Muchísimas gracias, doctor Beltrán, muy amables sus palabras. La verdad que a uno lo hace poner un poquitito colorado todo lo que venimos escuchando del libro. Muchísimas gracias nuevamente y por estar acá compartiendo con nosotros. A continuación vamos a escuchar a David Smith, que es el jefe de cirugía torácica del Hospital Italiano de Buenos Aires, además de colega, un amigo, así lo considero, nos conocemos desde hace muchos años y hemos compartido en diferentes ámbitos, así que un placer que también esté como comentador del libro. David, te escuchamos, muchísimas gracias. Bueno, gracias Tamara y gracias a Hugo y a Tomás por la invitación. La verdad que para mí también es digamos, muy interesante que la invitación. Y la verdad que cuando me mandaron el libro, lo primero que pensé, digo, ¿qué cosas podría decir de ustedes? Y ahí me di cuenta que son cosas subjetivas, como vos dijiste, porque compartimos muchas cosas que son extra profesión, con Hugo, con Tomás, con vos. Entonces después pensé que básicamente los libros y los textos en general tienen como diferentes niveles de lecturas. Y es difícil no copiarse con todas las cosas que dijeron antes, porque la verdad que fueron un análisis bastante meduloso. Y yo cuando primero lo que recibí, hice la experiencia de dárselo a uno de los chicos que está estudiando medicina, a uno de los residentes nuestros y después a otro que está formado, que había terminado ya el fellow hace uno. Y la verdad que me llamó la atención que cada uno de nosotros teníamos una lectura diferente, o sea, y podía ver cosas diferentes. Y la verdad que a mí me parece que eso es un valor. Entonces, independientemente de la relación que tenemos juntos, del aprecio, del afecto que uno tiene, me pensé en qué cosas el libro aporta, qué valores. Y yo creo que lo que es un libro, como dijeron, ágil, conciso y de lectura muy fluida, pero lo que aporta, a mí me parece que es lo que trasciende el libro, son los valores, y que es muchas veces lo que uno comparte. Se ve claramente el espíritu docente, digamos, de maestros dedicados, y cuando yo los veo a ustedes, me veo con Bartolo en el sentido de esa relación de maestro y discípulo,
que esas cosas trasciende el libro, la dedicatoria que a todos nos llamó la atención en el sentido de las palabras justas, eso nos ayudaron a pensar, y yo creo que hace referencia también al valor de la reflexión y tener una actitud de crítica y reflexiva y todo el tiempo, y eso en el libro se ve. Hay otra cosa que también, no solamente en el capítulo más explícito de la relación médico-paciente, pero sino en muchas oportunidades, se ve esa relación que el paciente es el centro de la idea de beneficio en el accionar médico. Y a mí siempre me quedó en la cabeza esa idea de solidaridad, compasión, caridad, no sé exactamente cuál sería la palabra, pero con la frase que a veces sabe decir Hugo, yo me pongo del lado del paciente. Y la verdad que yo soy una persona muy estructurada, a veces bastante rígido con el tema de los análisis, de los números, y más de una vez me ha hecho pensar en algún paciente en particular, cambiar alguna conducta y pensarla en el sentido de, bueno, en este caso me voy a poner del lado del paciente si tiene algún beneficio. Después, a mí me encantan las citas bibliográficas. Lo primero que agarro con cualquier libro son las citas bibliográficas. Empiezo de atrás para adelante y veo las citas. Y a mí me parece que ahí también hay un gran reconocimiento a los que nos precedieron, esa idea de justicia o gratitud, porque hay mucha producción regional, hay citas de Hugo que yo no conocía, citas de Camargo que tampoco conocía, y después tiene, sin tener grandes pretensiones, tiene pequeños detalles de revalorización de algunas situaciones como lo de Tobías y Ricaldoni, que a mí me parece, o lo de Schiepati, que son muy interesantes y hacen al libro y plantea otro valor. Finalmente me parece que es un libro que habla desde la honestidad intelectual y ese es el valor que muchas veces nosotros compartimos, es decir, son personas que dicen lo que hacen. A mí es interesante ver 3 cirujanos que hablen de broncoscopía en cirugía de las metástasis o en una resección pulmonar, pensar que hay que desobstruir el paciente antes. Y todas esas cosas tienen un concepto más de abordaje integral, no la mezquindad del procedimiento que yo hago, sino solamente pensar en lo que es mejor en el paciente. A mí me parece que también dentro de los valores tiene la originalidad en el capítulo de complicaciones, que a mí me parece que es un buen resumen del libro, que me parece que es muy bueno el libro de complicaciones que publicaron previamente. Y otra cosa que es interesante, el de situaciones especiales, que a mí me parece que todo libro debería tener eso porque es lo que uno tiene ganas de escribir y que quede. Porque siempre uno debería pensar que esto es parte de otra cosa que nosotros no estamos tan acostumbrados, pero que es el legado, es decir, ¿qué dejamos? Discípulos, textos, ideas, conceptos, valores. En síntesis, yo creo que como toda producción que uno hace, el libro es un espejo de los que lo producen, de los propios autores. Me parece que es un libro simple, pero con mucho contenido, que tiene muchas posibilidades de ser leído con diferentes niveles, y eso lo hace atractivo. Les agradezco muchísimo la oportunidad de haber tenido el libro, me gustó muchísimo más en papel, porque soy más anacrónico, digamos, y uno lo puede rayar y todo, y la verdad que además del libro, digamos, me disfruto mucho compartir la compañía y la amistad de ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David. La verdad te agradezco sinceramente y como vos dijiste, es difícil poder separar tus comentarios de la amistad que hemos construido durante estos años. Coincidimos en grandes aspectos de la cirugía torácica y en muchos aspectos de la vida cotidiana también, así que eso nos deja un sesgo bastante grande, pero yo quiero resaltar que vos siempre a las cosas le das una vuelta de rosca diferente, con una mirada innovadora, y esto de haber dado a 3 niveles diferentes el libro para ver qué repercusión tenía, me parece muy interesante para después lograr el comentario y digamos, la idea que sacaste de esto, así que te agradezco muchísimo. Y siempre valoro, y lo conversamos con el doctor Esteban a menudo, es esto, ¿no? Esta mirada desde otro ángulo, que siempre la tenés. Así que muchísimas gracias. Bueno, quería saber si ya tenemos al doctor Camargo. Me parece que yo no lo vi dentro de los integrantes, así que iría avanzando, si está de acuerdo, doctor Esteban, con
nuestro siguiente orador, que es el doctor Juan Antonio Macei, ex profesor titular de Medicina de la UBA, académico, es actual secretario de la Academia Nacional de Medicina y presidente de la Fundación Argentina del Tórax. Bueno, el doctor Macei también, además de que les une muchos años de amistad y trabajo con el doctor Esteva, por carácter transitivo, también con el doctor Núñez y conmigo, por haber trabajado mucho en el hospital y fuera de él, así que lo escuchamos, doctor Macei, con mucho agrado y atención. Bueno, buenas noches. En realidad, cuando me invitaron a hacer algún comentario sobre este libro, tuve distintas sensaciones. La primera sensación es pensar qué joven que está Esteva, porque uno tiene la edad de sus proyectos, y cuando uno tiene proyectos jóvenes, a pesar de que tenga algunas canas, eso significa que se mantiene joven. La segunda cosa fue pensar hacia atrás, porque recuerdo una vez en un Ateneo, en el Hospital de Clínicas, a raíz de una discusión, uno de los cirujanos dijo algo que realmente se cuadra con lo que es la personalidad de Esteva y la personalidad que él ha transmitido a sus discípulos. Cuando alguien le dijo, bueno, le agradezco a los cirujanos que han estado bastante clínicos, un cirujano muy importante dijo, lo que pasa que un cirujano es un clínico que además sabe operar. Y creo que esa es una faceta importantísima de la formación de Esteva, que ha transmitido a cada uno de sus discípulos. En este sentido, me parece que uno podría pensar hacia atrás cómo se inició esta historia de la relación entre los neumonólogos y los clínicos en el Hospital de Clínicas. A mí me tocó ser el primer jefe de neumonología y la clínica del tórax, que durante un tiempo se había desactivado, la volvimos a activar y en ese sentido la participación de los cirujanos y el trabajo mancomunado entre clínicos y cirujanos fue muy importante. También para mí fue muy importante, debo decirlo, ya que está Nick Rossi acá, para mí fue muy importante la visita a la Universidad de Iowa, donde mi mentor, el doctor Donald Zavala, me introdujo no solamente en la broncoscopía, sino también en las pruebas de función pulmonar y en las pruebas de ejercicios cardiopulmonares tan importantes en ese momento y que, bueno, marcaron un hito fundamental en la evaluación de los pacientes. Pero hay un hecho que creo que ha sido resaltado acá, que es el tema de la relación médico-paciente. Porque la relación médico-paciente yo creo que ha sido un hecho fundamental en los resultados que se han obtenido en los pacientes operados. Hipócrates, 300 años antes de Cristo, tiene uno de los aforismos que a mí me ha significado digamos, una creencia y al mismo tiempo una cosa muy importante dentro de mi actividad médica, que es que dice que hay pacientes que aún gravemente enfermos recuperan la salud por la confianza en la bondad que tienen en los médicos. Y esto yo creo que ha sido muy importante porque muchos de los pacientes que hemos compartido han encontrado en el grupo de cirujanos encabezado por Esteva esa bondad necesaria para poder confiar en que el resultado final iba a ser el esperado. Curiosamente, el libro tiene un capítulo muy importante sobre las complicaciones. Yo creo que esto es una prueba de humildad que tienen que tener los cirujanos y que particularmente lo tienen el grupo que hoy participa en este libro, porque es aceptar las limitaciones humanas dentro de las posibilidades que tenemos los médicos. Yo he recorrido cada uno de los capítulos, la verdad que tiene tres méritos este libro. Primero, el poder de síntesis. Decía un filósofo que la síntesis es una propiedad de la inteligencia.
El haber logrado en un libro de unas 100 y pico de páginas poder sintetizar los conocimientos actuales demuestra la inteligencia de los autores. Segundo, creo que es muy importante cómo recorre cada uno de los pasos que se siguen digamos, dentro del conocimiento del cáncer de pulmón y, por supuesto, dentro de los resultados actuales que se tienen. Yo no tengo más palabras que agregar que lo que han dicho quienes me precedieron, pero sí quiero decirles que para mí ha sido un placer leer este libro y además ha sido un honor y un privilegio poder dar estas breves palabras del único no cirujano que participa en esta presentación. Así que yo les agradezco sinceramente. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora vamos a escuchar al doctor Esteban, que es quien tuvo la idea de escribir este libro y nos convocó al doctor Núñez y a mí para acompañarlo, que para nosotros por supuesto es un gran honor y somos sus discípulos, así que es un placer poder haber escrito junto con él este libro y después contaremos algunas intimidades seguramente de cómo se fue sucediendo. Doctor Esteban, lo escuchamos. Mira, Tamara, como yo no he dejado de ser un jefe malo, voy a empezar por corregirte. ¿Doctor Esteban? Sí, porque a mí no se me ocurrió este libro. Este libro se le ocurrió a la editorial académica española, que yo no me acuerdo bien cómo, pescó, lo digo así, un capítulo que habíamos empezado a escribir con ustedes, que escribimos con ustedes para un libro que tengo entendido que todavía no salió y vaya a saber si se va a publicar en algún momento. Les interesó y nos pidieron publicarlo y entonces yo les dije que eso así solo no, que eso tenía que ser ampliado y de ahí surge este libro. Entonces, ya que estamos, voy primero a agradecerle a la Editorial Científica Española y particularmente a la persona que estuvo en contacto virtual con nosotros, que es una señora Eleonora Gutu, que habla muy bien el castellano, escribe muy bien el castellano, yo no le conozco el tono de voz, escribe muy bien el castellano, pero se ve claramente que no es de origen hispano, pero con quien fue facilísimo trabajar. Realmente yo no es la primera vez que tengo que ver con publicación de libros y fue facilísimo. Tiene una capacidad profesional fuera de lo común. Y las correcciones que hubo que hacer fueron de lo más respetuosas, en fin, les agradezco muchísimo, además ellos son los que han ofrecido traducir por una metodología aplicando la inteligencia artificial este libro a varios idiomas. No sé quién podrá tener interés en un libro escrito por unos sudamericanos de realmente del fin del mundo sobre este tema, pero bueno, quizás en otros idiomas alguien lo recoge y lo lea. De manera que le agradezco a la editorial. En segundo lugar, le agradezco enormemente a la Sociedad Argentina de Cirugía Torácica porque sin ellos esta presentación no hubiera sido posible. Y en particular, y ya voy tomando lo que cada uno de estos excelentes lectores que me han dejado casi sin argumentos para hablar sobre el libro, porque son excelentes lectores, han ido diciendo. Y quiero referirme primero a José Menéndez. José Menéndez tiene mucho mérito en materia de cáncer de pulmón porque él acompañó a la querida doctora Miriam Lozanowski en una serie de cursos muy ilustrativos para todos nosotros que se iban haciendo año a año gracias al motor que tenía, reitero, la querida Miriam. Y José captó inmediatamente lo que queríamos con este libro. De manera que me deja con poco argumento. Él, como todos los demás, me han, ¿cómo podría decir? Me han emocionado con lo que han dicho.
porque verdaderamente cuando a uno le captan el espíritu, es como que lo pialan, como se dice en el campo, le juntan las manos y el ternero se da vuelta y se cae. Así que en eso estoy tratando de levantarme de este momento tan emocionante. Así que muchas gracias, José. A Nick ya le agradecí. Thank you, Nick, again. I'm absolutely glad with your words. Es un privilegio enorme. Nick ha sido un puntal en esa Universidad de Iowa como cirujano y como humanista, de manera que todo lo que yo puedo decir es poco. Rafa Beltrán es hiper generoso. El cancerológico donde él trabaja es una institución que, yo les digo sinceramente, ese nivel de interacción entre clínicos, neumonólogos, digamos, oncólogos y cirujanos, ya nos lo querríamos para un día de fiesta. Con los radiólogos, todos los de imágenes, realmente trabajan con una seriedad y una prolijidad y una cantidad una capacidad para discutir los casos que para mí fue un placer y un honor haberlos podido acompañar las veces que estuve en Bogotá. Y sin duda que Rafa leyó bien este trabajo, por supuesto, poniéndole un poco el corazón de la amistad. Creo conocerlo bastante bien a Rafael. Rafael tiene una magnífica familia y si es conocerlos por los frutos, ustedes vieran los dos hijos inteligentísimos que tiene Rafael. Bueno, cuando pienso en David, no puedo menos que pensar en mi muy querido amigo Bartolomé Vassallo. Con Bartolomé Vassallo hicimos, bueno, yo iba colado, pero hicimos de las primeras guardias en el Hospital Diego Thompson de San Martín, cuando yo no tenía ni idea más que de una medicina totalmente teórica. Con él, después empezamos a hacer lo experimental de los trasplantes de pulmón. Con él operamos en el Hospital Italiano, yo lo ayudé en un primer caso donde por un problema anestesiológico no tuvimos suerte, y después Bartolo fue el primer cirujano argentino en realizar un trasplante de pulmón y nosotros poco después pudimos empezar con nuestro grupo una vez que nos dieron permiso en el Hospital de Clínicas. Vassallo ha sido capaz, perdón, David ha sido capaz de adquirir una relación que yo diría cuasi filial con Bartolo. Y eso habla del corazón de uno y otro. Yo miro mucho trato de ver y aprender del corazón de la gente. Con David últimamente hemos compartido unos cuantos cursos de esos hands-on en Corrientes. ¿Y por qué nos hemos llevado bien con David? Porque David es un cirujano veraz. David es un cirujano que cuenta lo que hace, y lo cuenta bien, pero lo cuenta con la verdad. Y eso es algo que, bueno, ya va viendo bastante, ese ejemplo está cundiendo, pero yo les puedo asegurar que yo he vivido momentos de nuestra cirugía, de nuestras sociedades, donde la verdad era lo que quedaba más oculto de todas las conversaciones. Y lamento enormemente que no se haya podido conectar José Camargo, a mi juicio el más importante cirujano torácico de Sudamérica, el mejor. Algo habrá pasado para que José, que me había prometido, me había escrito, en fin, algún problema debe haber tenido, lo lamento porque José es un gran tipo. Y por último, me toca agradecerle a Juan Antonio Massey. Bueno, miren, a mí con Nico Massey me comprenden las generales de la ley. Yo no puedo testimoniar
sin una carga afectiva enorme, que en realidad había arrancado por la relación previa de nuestras familias, aunque no es que tuviera que ver directamente con nuestra amistad, pero que ya había una cosa detrás de las generaciones que nos antecedían. Pero yo fui alumno del padre de Nico y después un año residente de clínica médica en su cátedra, lo que para mí fue un honor enorme haber podido acceder a la primera cátedra de medicina como residente. Y ahí nos hicimos amigos con Nico, que estaba un año más adelantado que yo. La forma en que Nico me enseñó desde la historia clínica hasta seguir los análisis, a ser riguroso con uno mismo, bueno, me hicieron verlo desde el primer momento. Y yo sé que Nico esconde, bajo esa seriedad importante que tiene y bien ganada, un espíritu enormemente afectivo y una capacidad organizativa que la verdad es que le reconozco a muy poca gente. A mí me ayudó mucho. Yo sé que también algunas cosas, bueno, fueron mutuas, pero cuando yo empecé, además de que los tumores salían o no salían, y entonces tuvimos que aprender toda una serie de cosas para diagnosticarlos y estadificarlos, nadie sabía con exactitud y precisión qué enfermo tenía qué riesgo. En el mejor de los casos, al final de mi residencia, se les empezaron a hacer espirometrías a los enfermos, pero no se sabía cuándo el enfermo aumentaba el riesgo o no aumentaba el riesgo. Tenía que tener una recontrapésima espirometría para que uno le dijera, mira, este enfermo no lo podés operar. Bueno, con Nico no solo aprendimos eso, fuimos aprendiendo y discutiendo juntos que había que no solo ver al pulmón como algo aislado y que trabajaba en paralelo con el corazón, sino que corazón, aparato circulatorio y aparato respiratorio eran como dos baterías que trabajaban en serie. Y entonces empezamos a hacer ergometrías a esos enfermos. Con los cardiólogos era un lío, los cardiólogos no querían saber nada cuando pedíamos esas ergometrías, no se daban cuenta. Nico se dio cuenta de inmediato y a eso enseguida sumó lo que nos enseñó a ambos y a él particularmente Dan Zavala en la Universidad de Iowa. De manera tal que hablábamos el mismo idioma, teníamos los mismos problemas, veíamos, y entonces por eso a él le parece que yo tengo algo de clínico. Me lo contagié. Bueno, desde entonces hemos visto cantidades de enfermos y creo que, por lo menos para nuestro grupo, esa conjunción ha sido buena. Nico Massey inventó la neumonología moderna del Hospital de Clínica. No es solamente que él fue el primer jefe, después fue el primer jefe. Pero yo les puedo asegurar que uno como cirujano no tenía a quién preguntarle qué enfermo sí, qué enfermo no, cómo hacer esto y lo otro. Bueno, eso lo empezó a hacer de a poco, desde la inmediata posresidencia y progresivamente Juan Antonio Massey. Para que se den una idea, en ese momento a nadie ni se le ocurría hablar de EPOC. Cuando yo supe que Nico había escrito su tesis sobre EPOC, dije, pero de esa pavada está escribiendo, con todo el afecto y el respeto intelectual que le tenía. Bueno, pasaron los años para que me diera cuenta lo inteligente que había sido Nico escribiendo esa tesis, mucho antes que a muchos otros, y particularmente a muchos de sus colegas de especialidad se le hubiera ocurrido. Así que inventó la neumonología del Hospital de Clínicas y bueno, mucho de lo bueno que sigue ahí se debe a que él fue capaz de dar el puntapié inicial. Ahora, dice Nico que yo estoy joven. Mentira, Nico. Vos sabés que hace mucho que soy viejo. Tuve el pelo blanco desde hace mucho y sigo siendo disimulando, pero hace mucho que soy viejo, Nico.
Dos palabras sobre el libro. Nosotros no quisimos escribir un tratado y me agrada mucho lo que han dicho que los lectores estos lectores inteligentes, lo captaron de inmediato. No quisimos escribir un tratado, primero porque no nos hubiera dado el cuero, digamos. En segundo lugar, porque tampoco nos hubiera dado la paciencia. Pero además, porque sabemos que no estamos en condiciones de hablar de todo como de un tratado. Y por último, porque tenemos muy clara la fugacidad de lo que uno pone en un libro. Hoy, en la era del internet y todo esto, todos somos fugacísimos en lo que escribimos. Y en ese sentido yo aprendí una cosa del padre de Juan Antonio Massey. Él nos contó alguna vez que cuando había publicado un libro, después se guardaba un ejemplar donde iba anotando con un lápiz al margen todo lo que pensaba cambiar para una próxima elección, para una próxima edición, perdón. Bueno, yo aprendí con eso sobre la fugacidad y no hemos querido hacer sino un libro llano, con un lenguaje llano, casi coloquial, y ustedes lo han captado, que llegara fácilmente a los residentes, sobre todo, que siempre los tenemos en la cabeza, los de cirugía general y los de la especialidad cirugía torácica, a los alumnos, pero también, y en eso mi biografía me marca, a los médicos que están en lugares remotos, a los médicos que trabajan en el interior, que tienen que tener una especie de amigo en un libro. Por eso escribimos de la forma en que hemos pretendido escribir. Y por otro lado, también porque a lo largo de la vida y de los años, y de estos últimos años, yo he ido adquiriendo como una especie de alergia a ese modo adocenado de dar clases y conferencias citando permanentemente trabajos de otros sin el menor control, porque no se puede tener sobre la real veracidad de esos trabajos, como que los que están escuchando no supieran leer. Todos tenemos a mano y todos podemos llegar a la bibliografía. Lo importante en todo caso es si somos capaces de transmitir lo que nosotros hemos vivido, lo que nosotros hemos hecho, y por eso yo creo en la experiencia médica, porque eso es lo que ejercitamos todos los días. Podremos estar recontra ilustrados y debemos estarlo, pero debemos ir madurando, voy a decir groseramente, masticando nuestra experiencia, porque eso es lo que le volcamos al enfermo cada día y eso es lo que funciona en el intra y en el postoperatorio. Una pequeña cosa más. Veo que han hecho notar, y David especialmente, lo de la bibliografía. Nosotros pusimos bibliografía y mucha bibliografía histórica por dos motivos. En primer lugar, como un homenaje a los que nos precedieron. Pero además, porque como esos trabajos todos han sido leídos, no como decía el doctor Arce, cita de cita, no, son citas de trabajos antiguos leídos que por distintas cosas no me voy a extender, pero yo tuve varias oportunidades de llegar a trabajos viejos y tengo muchas fotocopias que algún día heredarán Tamara y Tomás, pero eso le enseña a uno muchísimo porque le abre la cabeza y le presenta los problemas como fueron en un comienzo. Y bueno, eso y 50 años de estar en esta especialidad, bueno, eso es lo que hemos querido volcar. Dios quiera que lo hayamos hecho. Esa bibliografía histórica nos sirvió mucho para abrir nuestra cabeza actual. Lo actualizado que tiene nuestro librito no se debe al doctor Esteva, se debe a los doctores Núñez y Portas, que fueron ellos los jóvenes que pusieron al día las cosas que ya al que hace mucho que es viejo ya le estaban pasando por arriba. Por último, y esto sí es lo último, me gusta mucho que se hayan fijado en la dedicatoria. Efectivamente, residentes, tanto de cirugía general como de cirugía torácica, alumnos,
visitantes, becarios, querida gente que ha visto algún valor en lo que hacemos y se ha tomado el trabajo de escucharnos, todos en realidad nos enseñaron a pensar. Y como síntesis, como símbolo de eso, quiero referirme, y este es el final, a un médico de planta en particular que me ayudó enormemente a pensar y a arrancar en el momento que me tuve que hacer cargo de un equipo cuando había 2 cátedras de cirugía superpuestas en el Hospital de Clínicas, donde había que empezar de cero. Y ese es Roberto Servio. Roberto Servio es, en primer lugar, un gran tipo, pero además es un cirujano habilísimo y es un clínico quirúrgico fuera de lo común. Y si algo hay que sumarle a eso es que ustedes no saben la claridad con que me ha ayudado y me ha discutido cada una de las posiciones que hemos ido tomando a lo largo de todo este tiempo, que nos ha servido para, en algunos casos, incluso haber metido algún gol en los primeros minutos del partido. Por ejemplo, no es el cáncer de pulmón, pero en materia de empiema pleural trabajamos con una gran afinidad con Roberto Servio, y yo creo que él es el símbolo de todos esos a quienes le hemos dedicado este libro, que, bueno, me parece que ustedes han sobrevalorado, pero se los agradezco de todo corazón. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Esteban. Ahora vamos a escuchar a otros de los coautores, el doctor Tomás Núñez, médico de planta de la División de Cirugía Torácica del Hospital de Clínicas. Tomás, te escuchamos. Bueno, buenas noches, y más que nada quería agradecerle a las personas que hablaron antes por los conceptos, a las personas que están en el chat también mandando felicitaciones que seguramente no son merecidas. Este es otro libro más que hemos escrito, más o menos el mismo equipo que se dedica a las cirugías, y es tan difícil compartir las cirugías, es escribir este libro, donde es una especie de campo de batalla, donde nos tiramos con el diccionario de la Real Academia. Por eso van a ver que está bastante bien redactado, porque fue un combate cuerpo a cuerpo, donde el 90% fue problema de la Real Academia y el 10% fue problema científico, sobre el cual no hay demasiadas dudas. Realmente lo que más quería agradecerles es la calidez de los comentarios, y bueno, espero que la esperanza de que el libro, a pesar de su fugacidad, que es una cosa que yo también me planteo cuando uno va a escribir un libro, dice, y el conocimiento es fugaz, y una mínima mitigación de eso es la parte del final, donde están los recursos para ayudar a los lectores que no están tan en el tema a buscar recursos online, que es la principal fuente hoy en día. El problema de los recursos online es que justamente hay que jerarquizarlos, hay que buscar cuáles son los que pueden llegar a ser más útiles y adaptados a la práctica. La verdad que el recuerdo de las personas que conocimos muy al principio de nuestra práctica, como dijo David, de Bartolo, que para mí también, cuando yo era residente de cirugía general, era una figura, digamos, que estaba siempre con los residentes y que con mucha generosidad toleraba nuestras macanas y nos enseñaba absolutamente todo. Él no tenía ningún reparo en cualquier residente, o los que nos interesaba más el tema, en hacerlo entrar en un trasplante de pulmón y mostrarle cómo se hacía el trasplante de pulmón, que realmente uno lo veía y tenía esa característica, o capaz que la tiene, del buen cirujano, para mí, que es hacer ver fácil algo que es dificilísimo. Pero uno lo veía a él y era, no sé, decía, bueno, mañana lo hago yo. También un recuerdo para mí, que lo conocí muy al principio de mi carrera, al doctor Caruso, y después, bueno, todos los que conocí, especialmente al doctor Esteban y a Roberto en el Hospital de Clínicas,
donde pude, digamos, hacer mi residencia y formarme juntando un poco de todos lados, y eso es lo que les voy a agradecer a todos, la generosidad de realmente aprendí a hacer absolutamente todo de la mano de ellos, y en ningún momento sentí que estuvieran, como diría, mezquinando algún tipo de conocimiento, sino todo lo contrario. Era lo que yo sentí siempre al lado del doctor Esteba y de Roberto Servio, un empujones permanentes para ir allá y tratar de ser estar mejor formado y al mismo tiempo transmitir más adelante lo que ellos nos han transmitido. Así que bueno, nada más que agradecerles a todos los comentarios y a los viejos que nos enseñaron, aunque yo también estoy en cualquier momento por entrar a esa categoría, pero bueno, muchas gracias a todos y a los jóvenes, a los que son más jóvenes como David, que también uno lo siente cada vez que charla con ellos desde el punto de vista quirúrgico, no tanto de la parte personal, que para mí es importantísima, pero cuando uno habla con gente como David también siente ese empujón en la espalda, que dice, bueno, pero hay que ir un poco más allá, aunque sea por ahí operando un poquito mejor, o siendo un poquito más generoso con los alumnos, con los residentes, o buscándole la vuelta de tuerca a los problemas, y también, ¿por qué no?, la vuelta de tuerca en el trato con los pacientes, que es fundamental en esta enfermedad que lamentablemente sigue siendo la más cruel de todas, porque el cáncer de pulmón todavía nos falta muchísimo, estamos muy, muy al principio de poder intentar que sea el objetivo número uno, que creo que tenemos que intentar para el futuro y transmitirle a los que nos siguen, es que deje de ser el cáncer que más gente mata, porque es la realidad, y eso demuestra que nuestro esfuerzo sigue siendo insuficiente y que seguramente nosotros nos vamos a quedar cortos y necesitamos formar gente para que complete esta tarea. Así que bueno, muchas gracias a todos y bueno, espero que puedan recomendar el libro y que se pueda vender para que haya... No creo que recuperemos. Pero bueno, gracias a todos y fundamentalmente, como les dije, gracias por los empujones. Muchísimas gracias, Tomás, y por ponerle siempre esa cuota de humor y sarcasmo tan característica. Bueno, para ir cerrando esta presentación, número uno, volver a agradecerles a todos el haber estado acá, el haberse quedado. Se hizo un poco extenso, pero creo que valió la pena poder escuchar a cada uno de los oradores y qué sintieron al leer el libro y sobre todo sus experiencias de vida y de profesión que me parecen tan importantes. Para cerrar, y ya que decidieron que yo sea la última, quiero hacer 4 agradecimientos. El número uno es a mi familia, que me permitió ser lo que soy y me acompaña, mis padres, mi esposo y mis hijos. El número 2 es al doctor Servio, que en un descuido, mientras el doctor Esteba estaba visitando Marsella, hizo que yo entre a la división de cirugía torácica como residente, y se topara conmigo el doctor Esteba a su vuelta. Agradecerle en tercer lugar al doctor Esteba, esto es por orden de aparición, ¿no?, en mi vida. Número uno, por su generosidad, porque él nos abrió las puertas, nos enseñó, nos acompañó, nos empujó y nos sigue empujando. A la mujer de poca fe, que sería yo, según sus palabras, y que siempre pongo en duda todo, y a pesar de eso me escucha y me tolera. Creo que, bueno, agradecerle en todo sentido, ¿no? En lo humano y en lo profesional. Él me ha dado muchísimas oportunidades y creo que uno debe ser agradecido en esta vida, y yo se lo agradezco de corazón. A Tomás, que parece más joven que yo, no entiendo por qué, pero es más viejo. Esto es terrible, pero es lo que me sucede. Por ser un excelente, primero fue médico de planta, su
superior a mí y enseñarme, acompañarme, y a lo largo de los años nos hemos transformado en compañeros de trabajo, y la verdad que disfruto hacerlo, trabajar con él. Nos divertimos, lo disfrutamos, aprendemos, discutimos, pero forma parte de todo este combo. Y en cuarto lugar, agradecer a toda la gente que nos acompañó y está volcada la experiencia que nosotros tenemos, es con esta gente, que uno es nuestra anestesióloga, que es María Marta Fusco, que está presente escuchando. Agradecer que ella siempre está en la cabecera del paciente, dándonos muchísima tranquilidad, siempre. Saber que María Marta está ahí es una tranquilidad para todos. A la izquierda nuestra, en mi caso a la izquierda generalmente, está Juliana Trino, que es nuestra instrumentadora, y también está hoy acá. Agradecerle porque esto es un trabajo mancomunado, interdisciplinario, y la experiencia que está volcada en el libro forma parte de toda esta gente que sumada hace que podamos haber escrito este libro, que es corto, pero me parece que es bastante jugoso. Y la idea era que era una herramienta, como dice el doctor Esteva, algo coloquial, fácil de leer, y que cualquier cirujano lo pueda tener cerca como para pegar una ojeada. Al inicio yo me resistí bastante a escribir, porque cada vez que uno lee los libros de medicina siente que se pusieron viejos a los 5 minutos que los leyó, porque hay una vorágine de investigación y de recursos que van apareciendo. Pero bueno, siempre me dejo convencer, y acá estoy cerrando esta presentación del libro, que fue un gusto. Como dijo Tomás, literalmente durante su escritura, y para poner un poquito de humor, nos tiramos con el diccionario de la RAE en un drive que hicimos conjunto, y aparecían citas bibliográficas o una palabra, y no, según la RAE, la gramática, la ortografía, no sé qué, así que un ida y vuelta importante desde los 3 lados. Bueno, con esto cerrar, fue muy enriquecedor escribirlo. Yo siempre aprendo del doctor Esteva y seguiré aprendiendo. Agradecerle muchísimo por todas las oportunidades en todos los aspectos, agradecerle a Tomás también, bueno, y a todos ustedes por estar. Quería comentarles que la Fundación Argentina del Tórax, que la preside el doctor Massey, compró algunos ejemplares del libro y van a estar en breve con la posibilidad de comprarlo a través de la fundación. Pueden escribirle al mail, que es info@fundaciontorax.org.ar, y de todos modos a través del link de la editorial se puede adquirir el libro en los diferentes idiomas. No está en este momento por problemas justamente de la pandemia en venta en las librerías, pero en algún momento va a estar. Así que bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos, muy buenas noches. Una palabrita más. Y bueno, sí, José, por supuesto. No, realmente creo que esto honra a la Sociedad de Tórax, digamos, que se haga una presentación en el contexto de nuestra sociedad. Me parece que no es un punto menor, como decía al principio, y esto se lo robo a nuestro amigo común Ramón Ramiporta: el conocimiento no tiene propiedad intelectual. Esto para mí es un enorme placer, digamos, que alguien pueda presentar un libro, que alguien pueda transmitir todo su conocimiento. Y voy a contar una anécdota que tuve con el doctor Esteva. Una vez le estábamos entregando un premio, no recuerdo cuál fue, debe tener muchos premios, Hugo, y me dijo, estábamos sentados uno al lado del otro, me dice: me están jubilando. Le digo: debe ser jodido eso, le digo, Hugo, que lo quieran jubilar a uno. Y me miró así de costado y me dijo: no me importa, tengo una lista enorme de cosas pendientes. Así que evidentemente está cumpliendo Hugo y está llenando casilleros con cosas que, bueno, que debe tener pendiente todavía. Así que muchas gracias a los tres y a todos los que han presenciado esta presentación, que a mí me pareció sumamente importante. Muchísimas gracias, José. Muchas gracias por las palabras nuevamente, por la oportunidad. Bueno, creo, no sé, doctor Esteva, si quiere cerrar con algo, pero... No, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos los que están, a todos los que participaron. Bueno, toda esta larga lata. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno,
Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Felicitaciones, saludos. Muchas gracias, Eduardo. A cuidarse. Felicitaciones. Muchas gracias. Saludos grandes, Tamara, felicitaciones a todos. Abrazos. Gracias, Mario. Chao, felicitaciones a todos. Un gusto realmente. Un abrazo muy grande. Muy bueno. Felicitaciones a todos, un gusto haberlo escuchado. Gracias, Hernán. Felicitaciones. Muchas gracias. Está ahí, que lo estoy viendo a Guille ahí. Aprovechamos para desearle un feliz cumpleaños al doctor Daniel Staltari, que lo tenemos acá. Opa. Felicitaciones a todos. Feliz 21, feliz 21. Doctor Carriquini, muchísimas gracias por habernos acompañado desde Uruguay. Un placer tenerlo. Muy Un bueno. honor. Felicitaciones a todos. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Felicitaciones, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Pablo. Chau, chau. Gracias a todos por concurrir.